nosotros podamos conocer, y de hecho aquí está conmigo otra de las invitadas de hoy, que es especialista en el tema. ¿Usted le ha pasado que cuando tiene un resfrío, en ocasiones empiezas a tos, a molestar, a incomodar, pero qué pasa cuando se queda ahí, permanece, y no solamente ya le impide a usted realizar sus funciones, sino que le genera tanto malestar y no sabe usted qué hacer? Bueno, vamos a hablar hoy de este tema. ¿Qué pasa cuando la tos persiste? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las razones también? Porque en ocasiones lo consideramos tan normal y ya nos acostumbramos a ella y nos hacemos parte de nuestro día a día, y no debería ser así. Entonces, recibo con nosotros acá en Llegó la Hora a la doctora María José Alfaro, quien nos acompaña, y bienvenida. Qué gusto tenerle acá. Hola, bueno, buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por el espacio. La doctora es neumóloga, de hecho nos va a orientar muchísimo en el tema respiratorio. Doctora, ¿por qué pasa que cuando quedas a tos se activa más en las noches? ¿Qué es lo que tiene en las noches que hace que salga el fantasma de la tos? Bueno, la tos es todo un tema. Yo creo que podríamos hablar horas y horas de las diferentes causas de tos, y como vos bien lo dijiste, hay toses muy agudas, hay toses que se quedan. Yo siempre lo explico como la tos es un mecanismo de defensa. Hay que imaginarnos que la tos es un impulso, realmente es una defensa de nuestro cuerpo, de nuestra vía aérea, y no es una enfermedad. Por eso cuando uno te dicen, deme algo para la tos, no es tan sencillo, porque no son jarabes, hay que buscar la causa de fondo, y según la causa de fondo podríamos tratarla. Ahora, hay algunas causas que van a empeorar la tos en las noches. Entonces eso es un síntoma, digamos, la tos nocturna. Nosotros ya nos empieza a encender unas como bombillitos donde decimos, bueno, ¿por qué puede toser una persona en las noches? Usualmente, si tenemos la causa o tomamos la causa más frecuente de tos, que es un síntoma de la rhinosinusitis crónica. Mucha gente lo conoce popularmente como alergia. Te dicen, yo soy alérgico, pero realmente la alergia en sí no es la enfermedad, sino que es una inflamación nasal, de ahí rino, sinusitis, que es senos paranasales, y ahí se empieza a generar, en respuesta inflamatoria, muchas cosas. Mucosidad, o sea, uno misma la produce, es una secreción que usualmente es transparente, es muy blanquecina, y esa secreción se puede tanto venir aquí a la nariz, y la conocemos como los famosos moquillos y todo esto, pero mucha de esa secreción se te puede ir por detrás a la garganta, y eso es una de las causas más frecuentes de tos crónica y una de las causas más frecuentes de tos después de los resfríos. ¿Qué es lo que pasa cuando es de noche? Hay usualmente varios factores. El frío es uno. Si yo estoy inflamada de base y respiro aire frío, eso va a hacer que yo genere más secreción, por ejemplo, o en este caso, más secreción cae a mi garganta, me estimula todos como los receptores de tos que hay acá, y por eso toso. Y otra, digamos, tal vez no asociado tanto a la noche, pero sí a la posición, es que, por ejemplo, usualmente cuando es de noche ya nos acostamos. Y en este caso específico que te digo, donde uno se acuesta, cae todavía más secreción en la garganta y empieza a sentir uno picazón de garganta, sensación de carraspera que te hace toser. Doctora, ¿puede decir que entonces el tema de la alergia, si alguien es alérgico, más un tema de un resfrío, se le suma este problema de la tos, se va a aumentar más la complicación? Exactamente, y justo por eso es que usualmente después de los cuadros, que usualmente son virales, después de las infecciones respiratorias virales, puede haber una tos que dura meses, y eso usualmente lo vemos en personas que ya crónicamente tienen un poco de inflamación ya de base. Entonces, como vos bien decís, se potencia, digamos, esta inflamación y esta secreción como necia que cae. Las personas hacen mucho esto. Este síntoma clásico de garganta, yo siempre le digo a mis pacientes, hay un síntoma de rhinosinusitis que no es nariz, porque todo el mundo dice, no, pero es que yo no tengo mocos, no estoy congestionado. Hay un síntoma que es garganta, hay que fijarse mucho en esa garganta. Ahora que usted decía lo de la parte viral, ¿cuándo diferenciamos cuándo es viral y cuándo es infección? Uy, esa es excelente pregunta. Tenemos formas. Desde la parte clínica, usualmente los síntomas iniciales, lo más común es que empieza un cuadro viral, respiratorio, por lo menos enfocándonos en vías respiratorias altas. Los cuadros virales pueden dar fiebre, pueden dar escalofríos, pueden dar dolor de garganta, pueden dar dolor de cabeza y dan sinusitis. Es una sinusitis aguda viral. Ese es el cuadro más frecuente y es usualmente el cuadro inicial, donde lo vamos a ver en los primeros días, la primera semana, y ahí es donde usualmente uno se siente peor. Las sinusitis virales no generan fiebres tan altas. Si yo hago exámenes de sangre, por ejemplo, un hemograma, que es donde vemos hemoglobina, células de defensa,
no hay una reacción tan exagerada de inflamación y también podemos medir en sangre marcadores, digamos, como inflamatorios que nos pueden decir severidad. Entonces, los virus producen cambios muy sutiles, muy leves de inflamación. Y otra cosa es si, por ejemplo, haces un testeo, puedes hacer un hisopado nasal o podrías, si hay flema, incluso hacer un cultivo de esa flema. Eso es otro método bastante bueno para estar seguros que es. Las infecciones bacterianas, las sinusitis bacterianas, usualmente las vamos a ver un poquito más tardías. Es muy raro verlas desde el día 1. Entonces las vamos a ver tal vez después de la primera semana, incluso a las 2 semanas, donde el paciente, en vez de mejorar, echa para atrás y empieza con fiebres altas, mucho dolor facial, le hacemos exámenes de sangre y salen todos alterados, y si incluso le pudiéramos hacer un cultivo de la flema, podríamos identificar la bacteria. Pero doctora, cuesta, no es tan... Podríamos, vamos a ver, porque es como ticos nos pasa mucho también, ajá, le ponemos nombre a las cosas, ¿verdad? Entonces está la famosa tos de perro, que tiene unas características particulares. Yo creo que hay otras que tienen otros tipos de adjetivos. Pero en este caso, ¿cuánto puede durar una tos de este tipo para uno decir, estás en el rango normal de que vas a recuperarte, o ya te estás pasando mucho del tiempo que correspondería para sanar un poquito la enfermedad que estaba presentando con esa tos? En tos en general, digamos, lo que nosotros tenemos como la clasificación de tos aguda, la tos aguda va a durar menos de 2 semanas. Eso es lo más usual en cualquier cuadro viral. Eso es lo esperable, pero a veces se puede prolongar un poco más. Entonces ya estamos hablando de una tos que va a durar más de 2 semanas y puede durar hasta 8 semanas, ¿verdad? Ese rango es una tos que llamamos subaguda. Todavía ahí pueden haber unos casos de estos pacientes que eran un poquito riníticos, que se les queda más tiempo la tos. Y ya una tos crónica, estamos hablando de una tos de más de 8 semanas, más de 2 meses. Uy, es bastante. Es bastante. ¿Y a qué se debe? ¿Cuál es la causa de la que podríamos decir una tos es producto del proceso respiratorio o es una complicación adicional de alguna otra parte del cuerpo? Usualmente para, digamos, ser como en tiempo la tos crónica, siempre hay que estudiarla. Estamos hablando de más de 2 meses. Todavía incluso en el lapso de 15 días a 2 meses, podría ser posviral, podría ser residual, podría quitarse sola. Ya cuando llevamos más de 2 meses tosiendo, que lo que usualmente pasa es que sí, probablemente tosemos menos de lo que tosíamos al principio, pero seguimos tosiendo. Tosemos más seco, tosemos menos flemoso. Y tal vez no tenemos otro síntoma, tal vez ya no hay fiebre, tal vez no hay nada más, pero sigue tos. Entonces ahí nosotros ya tenemos que empezar, como hacemos siempre en medicina, como un rompecabezas y empezar a estudiar la tos crónica en ese paciente. Empezamos a identificar factores de riesgo, hay que tomar en cuenta si el paciente fuma o ha fumado, la edad, ¿verdad? Y cómo iniciaron sus síntomas, si inició con una gripe, no siempre inicia con una gripe. Claro, puede ser que se van como sumando todos los factores de la Exactamente. salud y hacen un complot en nuestra contra. Es un poquito, y vieras que, por ejemplo, el clima nos juega sucio a veces en Costa Rica. Tenemos un clima muy tropical, es de los países de Centroamérica que más tasa o incidencia de enfermedades alérgicas, rinitis y asma hay, o sea, tenemos una incidencia bien alta, y es porque usualmente cuando hay países de mucha humedad, que nosotros tenemos humedad todo el año, y lo que hace es aumentar en las épocas lluviosas. Entonces, la concentración de muchos alergenos se incrementa en el aire que respiramos. Eso le iba a preguntar, podemos también analizar si en el entorno de casa hay algunos factores de productos que estén en la casa, que se estén utilizando, y aún en el medio ambiente. Entonces, quiere decir que todo lo que nos rodea también puede complicar la tos. Claro, por ejemplo, cuando hay mucha humedad, la concentración de, por ejemplo, ácaros aumenta. El ácaro es el principal alergeno y enemigo de los pacientes alérgicos en las vías respiratorias. Pero hay que hacer la aclaración, no todos los pacientes son alérgicos, no todos reaccionan al ácaro. Hay pacientes que son reactivos, entonces son mecanismos de inflamación diferentes. La mayoría somos reactivos a fríos extremos, a productos químicos fuertes, te pones a limpiar con cloro, entonces eso no es un mecanismo de alergia, es un mecanismo irritativo directo de tu diaria. Hay personas más sensibles que otras. Pero, por ejemplo, que me decías en los hogares, claro, todo lo que sea irritante, que donde yo entro a un lugar, si yo estoy usando un producto de limpieza, que en el momento que yo lo uso, siento irritación nasal, siento secreción, empiezo a toser, ese producto yo debería evitarlo, debería cambiarlo por otro. Claro, a veces hasta los inciensos.
a veces hasta Doctora, los inciensos. voy a habilitar el WhatsApp porque Claro. estamos en consulta externa y queremos que usted participe al 7003-1234. Por favor, haga sus consultas. Cuando la tos persiste, que es lo que estamos hoy conversando con nuestra doctora María José Alfaro, quien nos va a ayudar a entender este tema. Yo quería preguntarle algo. En el tema, por ejemplo, de lo que vivimos del COVID, ¿pudo haber complicado más la resistencia o elementos que nos perjudiquen en cuanto a la tos? Sí, de hecho nosotros lo hemos hablado mucho entre colegas y es un comportamiento usual después de una pandemia de ese calibre. Todos los virus posterior al COVID se volvieron o se tienden a volver un poquito tal vez más agresivos. Agresivos en el sentido de que dan cuadros un poquito más largos, dan cuadros de sinusitis un poquito más severas, las toses persisten más, la recuperación ya no es tal vez en 3 días, ya me siento bien, dejé de toser a los 5 días, que era lo que veíamos mucho prepandemia. Ahora vemos gran cantidad de virus que incluso a veces tenemos infecciones combinadas de más de 2 virus en un paciente y son bastante más inflamatorios en la vía aérea. Entonces, entre más inflamación tengo yo inicial, más voy a durar en recuperarme y hasta que yo me desinflame completamente mi vía aérea, voy a dejar de toser. Entonces sí hemos visto ese comportamiento después del COVID. Aquí nos llega una pregunta al 7003-1234. Dice, doctora, yo cuando tenía tos tomé unos productos para evitar la irritación. Se me quitó, pero cuando dejé de tomarlos me volvió. ¿A qué puede deberse eso? La tos es compleja de tratar de forma general. Digamos, yo sé que muchos toman cosas naturales, jarabes incluso. Yo siempre le digo a mis pacientes, esos productos tomados realmente no están tratando la causa de fondo de la tos. Es difícil pensarlo porque los jarabes se comercializan para la tos o las pastillas de tos, ¿verdad? Pero hay que verlo tal vez con ejemplos, que es más sencillo. Y tal vez basándonos un poquito en el tema de gastroenterología que teníamos, si yo tengo que identificar la causa de tos si quiero realmente tratar la tos. Si yo toso por reflujo, ningún jarabe me va a quitar esa tos. Yo tengo que, como bien dijo el doctor, tratar el reflujo. El reflujo es sumamente irritativo para la vía aérea. Entonces ves que es diferente. Los jarabes no están hechos para ir directo a la causa. El jarabe más o menos va a funcionar, algunos, dependiendo obviamente del contenido, va a mandar o va a tratar de mandar una señal a tu cerebro, donde está el origen, digamos, como del impulso de la tos, y decirle no tosa. Pero un ejemplo, si estás lleno de ácido, vas a toser, es algo que es inevitable. Entonces, por más jarabe, por más todo, no va a servir. Entonces, ¿qué es lo que le digo yo a los pacientes? Siempre que la tos persiste, digamos, porque si yo tengo un resfrío agudo, yo solita voy a quitar esa tos, me voy a desinflamar. En ese momento tomé jarabes, tal vez yo lo asocio al jarabe, pero realmente es la evolución normal del cuadro. Claro. Entonces, por eso es que ¿qué pasa si estoy tosiendo? Tal vez transitoriamente bajó la inflamación, me tomé algunos productos, algunas cosas naturales, yo me sentí mejor, pero volvió la tos, entonces algo está inflamado aún. Hay algo que todavía no le han dado en el clavo y por eso es mejor revisarse, porque entonces ya podemos dirigirte mejor revisándote. Claro. Ahora que mencionabas un poco lo del tema también viral, en ocasiones cuando alguien anda tosiendo mucho no se da cuenta si es irritación, si es alergia, si anda engripado, si anda hasta con el COVID, ¿verdad? En esos casos hay hábitos también de higiene que debemos mantener por un tema obviamente de evitar un contagio mayor. Claro, vieras que eso es sumamente difícil a veces. A veces es muy clásico los síntomas de resfrío. Eso es lo que nosotros siempre le preguntamos al paciente. Entonces sí, usualmente la tos viral va a iniciar con un poco de malestar. No siempre hay fiebre, pero sí te sentís como el dolor de cuerpo, te sentís con dolor de cabeza, te sentís con dolor de garganta, te sentís inflamado. Hay como una sensación de que me estoy resfriando. Y eso siempre hay que tratar de identificarlo, porque si yo estoy en esos primeros días, los virus, su potencial más infeccioso, lo vamos a tener en los primeros tal vez 5 o 7 días. Entonces, esa tos, a pesar de que tal vez sea seca, sea poquita, pero todo ese cuadro inflamatorio, ahí es donde yo puedo transmitir más virus. Ya las toses más tardías, porque el paciente puede seguir tosiendo 15 días hasta un mes o hasta 2 meses. Esas toses no suelen ser infecciosas, ya el paciente pasó su etapa de infección, sigue tosiendo, pero como vos bien decís, los pacientes que son muy alérgicos y que pasan con mucha rinosinusitis, de pronto por el clima, por la humedad, por el volcán,
por el polvo del Sahara, por todo lo que se pueden amanecer un día y sentirse sumamente irritados de la garganta y estar con tos y tos y tos y tal vez no pasó de ahí, no se sintieron resfriados, pero siguen tosiendo. Entonces, de ahí vieras que no es tan sencillo. Lo que uno trata de recomendar es identificar o protegerse o por lo menos si sabes que estás inseguro de si estás resfriándote o no, y pues tal vez evitar contacto o el lavado de manos, hasta uso de mascarilla sería prudente. Doctora, bueno, si la tos persiste, también pueden contactarla. ¿Cuáles son los medios? Sí, claro. Bueno, yo estoy en una clínica que se llama Vivid Salud, que queda a la par del edificio UNIDE, en una torre médica, y estamos en el 4º piso. Y también fuera del GAM, estoy en un centro que se llama Centro Médico Arias y Soto en Turrialba, para los que nos ven de Turrialba. La clínica tiene Vivid Salud y Centro Médico Arias y Soto también. Perfecto, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Bueno, y seguimos con más.